En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, viernes 24 de febrero de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado, el Evangelio de hoy es muy corto. Son solamente 2 versículos del capítulo 9 de San Mateo. 2 versículos que son suficientes para que nosotros podamos profundizar las cosas de Dios, profundizar la fe y convencernos por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, convencernos de las cosas de Dios. Necesitamos estar convencidos de las cosas de Dios, así como lo estaba Juan el Bautista y como lo estaban hasta ese momento los discípulos de Juan el Bautista, que después se convertirían en discípulos de Cristo. Necesitamos estar convencidos, claros, convencidos, para que no caigamos en la tentación, no caigamos en la trampa, no nos dejemos engañar, no nos autoengañemos y hagamos lo mismo con los demás. Necesitamos estar convencidos. Entonces, en el versículo 14 hay como una especie de extrañeza, de desconcierto de los discípulos de Juan y de los fariseos, porque resulta que los que empiezan a seguir a Cristo ya no practican el ayuno. Y esto pues les llama la atención y me imagino que hasta rabia les daría, sobre todo a los fariseos. Les daría rabia que los discípulos de Cristo, los apóstoles, los discípulos de Cristo no practicaran el rito del ayuno. Y esto pues hay que tenerlo muy claro. Por eso Jesús en el versículo 15 les dice: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Es ilógico, es contradictorio. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a aprovechar la presencia de Cristo en nuestra vida. O sea, hoy sería no esa presencia física, como lo fue hace 2023 años, allá en Israel, sino esa presencia espiritual de Cristo a través de la palabra, a través de la oración y a través de los sacramentos, a través del don del Espíritu Santo. Esa presencia de Dios que nos da la gracia, nos permite vivir en gracia, o sea, en amistad con Dios, y en todo caso, si vivimos en gracia de Dios y en justicia y en misericordia, en todo caso no haría falta la práctica del ayuno, que es sobre todo una práctica de penitencia. La penitencia la tiene que hacer el que peca, el que desobedece a Dios, porque el ayuno es una penitencia, es hacer penitencia. ¿Y qué es hacer penitencia? Es reparar las injusticias por los pecados que cometemos. Y esto hay que tenerlo claro. Por supuesto, todos somos pecadores y todos los días deberíamos ayunar. Hace 2 días tocamos este tema, el miércoles, el tema en la liturgia del miércoles de ceniza, el tema del ayuno, porque el mismo Jesús lo propone. El mismo Jesús lo propone. De hecho, él ayunó 40 días y 40 noches mientras se preparaba para su pasión, muerte y resurrección. Entonces, el ayuno es una práctica que se debe hacer cuando nos reconocemos que hemos caído en pecado, que hemos cometido pecado. Después de reconocer viene el arrepentimiento, después del arrepentimiento viene el pedir perdón y después de pedir el perdón viene el propósito de enmienda. Del propósito de enmienda inmediatamente surge el compromiso de la conversión constante. La cuestión
El problema no es no caer, la cuestión es que cuando caigas en pecado sepas levantarte inmediatamente, sepas pedir perdón a Dios y al que has ofendido y retomar inmediatamente el camino de la gracia. Entonces Jesús les dice, llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿A qué se refiere Jesús? Ese tiempo es el tiempo de la iglesia, cuando Cristo resucita y asciende a los cielos y se queda perpetuamente en el cielo, entonces viene el tiempo de la iglesia. Ese tiempo que Cristo dice, llegará el tiempo en que el novio les será quitado, es el tiempo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Y dice, en ese tiempo entonces ayunarán. Porque es un camino, un proceso, como les he dicho siempre, es un proceso progreso, la fe. Es un camino donde todos los días necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, todos los días necesitamos pedir perdón, todos los días necesitamos hacer propósito de enmienda y todos los días necesitamos afirmar y confirmar y profundizar la conversión, o sea, el cambio de vida. Entonces, ¿qué nos propone el Evangelio? El Evangelio nos propone vida nueva, conversión, vida nueva, fe profunda. Nos propone que nos decidamos ya definitivamente a ser cristianos de verdad. No cristianos de raticos, cristianos de temporada, cristianos de conveniencia, cristianos de apariencia, sino cristianos de verdad. Y el cristiano que no vive en gracia de Dios, entonces sabe que tiene que ayunar constantemente. Incluso si tú vives en gracia de Dios, pero por la debilidad, por tus debilidades, por tus imperfecciones humanas, caes en pecado, en faltas y en pecados, leves o graves, sabes que tienes que hacer penitencia, sabes que tienes que hacer desagravio. Y Dios acepta esta práctica, esta dinámica, Dios la acepta porque el mismo Jesús la ha propuesto en San Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6 y versículos 16 al 18. Esas tres prácticas que son la limosna, que son la oración y son el ayuno. Hoy puntualiza sobre el ayuno. Y hoy en día muchos no conocen esto. Muchos que están en la comunidad cristiana, en la iglesia, pues oyen hablar del ayuno en la palabra, oyen a Jesús hablar del ayuno en el Evangelio, pero no lo experimentan, no lo practican, porque en la comunidad nadie, lamentablemente, o muy pocos estamos practicando el ayuno. Vemos el ayuno como algo arcaico, vemos el ayuno como un dinosaurio que ya se extinguió. Por ahí salió lamentablemente, y tengo que denunciarlo brevemente, pero denunciarlo a partir de hoy, salió por el Instagram, salió un invento de Satanás de comparar las cosas de la iglesia, de la praxis cristiana, compararlos con los dinosaurios. Eso lo van a ver ustedes. Y ojalá que cuando lo vean sepan reprobarlo. No vayan a caer en la trampa, porque lo presentan muy sutil, muy bonito, pero que tiene un mensaje de trasfondo anticristiano, un mensaje de abolición del cristianismo, tiene un mensaje de apostasía mundial. Entonces vamos a pedirle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, tiempo litúrgico de la Cuaresma, preparación para conmemorar la Semana Santa y preparación para la Pascua de Resurrección, que nosotros decididos ayunemos. Y si alguno quiere aprender a ayunar, quiere saber cómo es que se ayuna, pues se comunica conmigo. Ya ustedes saben cuál es el medio para comunicarse conmigo, y nosotros les dedicamos acompañamiento espiritual y catequesis para enseñarles cómo ayunar. Ayunar de manera sencilla, pero segura y concreta. Espíritu Santo, síguenos ayudando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. No te quedes
el Evangelio, repártelo. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.